noches y bienvenidos a otro capítulo de Conversaciones en Casa, y hoy es sábado para hablar de deporte. Los invitamos a que se unan también a nuestra transmisión por Facebook Live y por streaming y por todas nuestras plataformas digitales. Y hoy vamos a hablar de un tema que también, como muchos campos en el deporte, tuvo que cambiar su manera de operar, su manera de trabajar y también estar un poco como a media marcha por el tema de la pandemia, del coronavirus. Pero es bueno y importante hablar sobre qué está pasando con el control al dopaje en Colombia. Y para eso tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Orlando Reyes. Doctor, buenas noches, los saludo de una vez y bienvenido a Conversaciones en Casa. Buenas noches, un placer estar con ustedes y con sus televidentes. Bueno, doctor Reyes, empecemos. Usted trabaja en la Organización Nacional Antidopaje en Colombia, y a pesar de que estos no son unos buenos tiempos para ninguno de los que nos gusta el deporte y trabajamos en el deporte, pues recibimos una buena noticia de parte de la Agencia Mundial Antidopaje, y es la certificación de alta calidad para nuestro sistema de control al doping. Cuéntenos de una vez, para empezar a entrar en materia, doctor, ¿qué significa para Colombia esa certificación? Bueno, sí, efectivamente coordino la Organización Nacional Antidopaje, que está en el Ministerio del Deporte. Cada país tiene que tener una Organización Nacional Antidopaje, y en el caso de Colombia esa gran responsabilidad recayó sobre el antiguo Coldeportes y el hoy Ministerio del Deporte, de tal manera que allí se desarrollan todas las actividades de muestreo, de educación, de prevención, de programas especiales, pasaporte biológico, exenciones de uso terapéutico, etcétera. Y sí, efectivamente, el año pasado llegó una auditoría de la Agencia Mundial Antidopaje, que hacen auditorías periódicas en todos los países. En abril del año pasado vino a Colombia, vino un equipo de la WADA, de la Agencia Mundial Antidopaje, y desarrollaron pues una auditoría que duró 3 días. Allí pues se encontraron algunos hallazgos y por supuesto se empezó a desarrollar un plan de acciones correctivas sobre algunos de los hallazgos que encontró la agencia. De tal manera que se inicia ese proceso, se consolidó ese proceso, y finalmente el resultado positivo para el país, y especialmente para el país deportivo, es que fue otorgada la certificación a la Organización Nacional Antidopaje de Colombia de que se encuentra en cumplimiento del Código Mundial Antidopaje. Eso es una buena noticia en medio de toda esta virtualidad y de todos estos cambios que nos ha tocado hacer por la pandemia. Ya vamos a hablar específicamente también de otras áreas que ustedes manejan y de cómo está el control al dopaje en los deportistas de alto rendimiento también. Voy a hacerle de una vez la introducción a nuestra compañera Paula Fresneda, que siempre nos acompaña todos los sábados en este programa, para también interactuar con nuestros invitados. Paula, buenas noches, y de una vez arranque con su pregunta para el doctor Orlando Reyes. Hola Giselle, un saludo a usted, a todos los televidentes, al doctor Orlando, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, cabe aclarar que esa certificación específicamente es para la Organización Nacional Antidopaje y no para el laboratorio, que muchos años contó con la aprobación de WADA y que sabemos que hace poco pues fue sancionado por una serie de errores, pero ahora el Ministerio del Deporte está invirtiendo para que ese laboratorio vuelva a tener todos los certificados. Doctor Orlando, ¿qué hace falta para que ello vuelva a ocurrir? Para que el laboratorio vuelva a tener ese certificado y para que vuelva a ser un laboratorio confiable, no solo para Colombia, sino también para la región. Sí, efectivamente hay una suspensión provisional del laboratorio desde hace un par de años, y pues ello implica que no puede realizar análisis de muestras de control dopaje. Las muestras de control dopaje de las organizaciones nacionales antidopaje se envían solamente y pueden solamente ser analizadas en laboratorios acreditados por la WADA. Y como usted bien lo dice, Colombia ha contado con un laboratorio, el laboratorio de Bogotá del Ministerio del Deporte, que venía desarrollando esas labores. Luego de esta suspensión provisional,
pues lo que se vino encima, lo que se vino enseguida es también un programa de acciones correctivas para poder mejorar, realizar un proceso de mejoramiento continuo sobre los procesos que desarrolla el laboratorio. Estos procesos de mejoramiento continuo tienen que ver con varios aspectos. En primer lugar, con infraestructura que se está desarrollando o que se está en este momento readecuando. Tiene que ver con actualización de equipos, equipos específicamente analíticos. Y tiene que ver también, por ejemplo, con la capacitación de los profesionales de química analítica que trabajan allí, de tal manera que conjugando todos esos factores, pues esperamos con una gran inversión y un gran esfuerzo que ha hecho el Gobierno Nacional y el Ministerio del Deporte, esperamos tener pronto esa recertificación. O sea, entiendo, doctor, que nos quedamos un poquito atrás en la modernización y en la tecnología, digamos, para poder cumplir con los estándares que cada día pues exige la WADA. ¿Es así? ¿Y a cuánto estamos? ¿Y a cuánto tiempo y a cuánto dinero estamos de poder lograr otra vez que el laboratorio esté aprobado? Bueno, en ese tema, digamos, como la Organización Nacional Antidopaje es independiente de los laboratorios, pues no tendría, digamos, una información tan exacta. Lo que sé es que se está haciendo un esfuerzo muy grande. Ahora, los laboratorios permanentemente tienen que estar en una actualización. No quiere decir que esa actualización se dé únicamente porque se haya, digamos, suspendido parcialmente el laboratorio. Es una actualización que tienen que hacer todos los laboratorios de manera continua, de manera permanente. ¿Por qué? Porque los procesos analíticos van mejorando en todo el mundo, porque salen nuevas sustancias y para cada sustancia nueva que salga pues viene el desarrollo de un proceso de análisis que probablemente implique el comprar o el adecuar o el mejorar algún equipo analítico. De tal manera que esta actualización es permanente, es una actualización que tienen que hacer todos los laboratorios del mundo. Bueno, ya cambiando un poquito el tema, doctor Orlando, ustedes este año tienen dos grandes metas y vamos a hablar de la primera de ellas, que es el proyecto de ley antidopaje que ya está en la Comisión Primera del Senado. ¿En qué consiste este proyecto y cómo cambiaría o qué ajustes, se le haría a este sistema de antidopaje, de antidoping en Colombia? Bueno, dentro digamos, del manejo de resultados que se hace aquí en Colombia, cuando hay una posible o una presunta infracción de las normas antidopaje, la Organización Nacional Antidopaje actúa como una parte, por decirlo así, acusatoria. El programa de antidopaje y específicamente en la parte de manejo de resultados actúa, digamos, como un pequeño sistema penal acusatorio, de tal manera que la organización antidopaje recauda las pruebas y acusa a una persona que no solamente es un deportista, sino que puede ser cualquier otra persona, y recauda unas pruebas y hace, digamos, esa acusación. ¿Ante quién hace la acusación? La hace ante la comisión disciplinaria de cada una de las federaciones. Entonces, este sistema, de acuerdo a la auditoría que hizo la WADA, pues presenta, digamos, ciertas inconsistencias específicamente lo que tiene que ver con un posible conflicto de intereses, porque, digamos, cada una de las federaciones va, entre comillas, a juzgar a sus deportistas, de tal manera que pues podría presentarse cierto conflicto de intereses. Entonces, ese hallazgo de la Agencia Mundial Antidopaje inmediatamente tiene que tener un efecto correctivo, y el efecto correctivo es crear un tribunal disciplinario único, es decir, un tribunal que revise, analice y lleve todos los procesos de todos los deportes.
Doctor, ¿ese tribunal estaría compuesto por quiénes? ¿Médicos independientes? ¿Participación de representantes de los atletas, de las federaciones? ¿Cómo se haría, digamos, ese tribunal para que sea equitativo? Bien, este tribunal, la idea del proyecto de ley es, digamos, crear en la parte más central del proyecto de ley es crear ese tribunal. Ese tribunal estaría conformado por 2 salas. La propuesta es que esté conformado por 2 salas. La primera es, digamos, como la sala de primera instancia, donde se van a ver todos los casos de presuntas infracciones de las normas antidopaje en primer lugar. Y una segunda sala, una sala de apelaciones, pues donde se vayan a llevar los casos cuando los abogados de una persona pues apelen y tengan entonces esa segunda instancia, que es, digamos, una norma constitucional. Ese tribunal va a estar conformado, la propuesta es que esté conformado por 2 abogados, cada una de las salas 2 abogados y un médico, 2 abogados que tengan experiencia, digamos, en la disciplina deportiva y un médico especialista en medicina del deporte. La idea es que cada una de estas 2 horas esté conformada por esas 3 personas y que esas 3 personas sean propuestas los abogados por el Sistema Nacional del Deporte, por el Comité Olímpico, el Comité Paralímpico, y el médico esté propuesto por AMEDCO, que es la Sociedad de Medicina Deportiva de Colombia. Doctor, el segundo proyecto también tiene que ver con la legislación colombiana, pero también tiene un tinte mundial, porque digamos que la Organización Nacional Antidopaje hace parte de una convención internacional contra el dopaje en el deporte que hace la UNESCO, o que creó la UNESCO hace algunos años, y quieren hacer una reforma al Código Penal. ¿De qué se trata esa reforma que se haría? Bien, como bien lo dice, digamos, por un lado la regulación antidopaje en el mundo está en manos de la WADA, que es la Agencia Mundial Antidopaje. La WADA hace el Programa Mundial Antidopaje y expide el Código Mundial Antidopaje. Pero por otro lado, la UNESCO sacó la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte en el año 2005 y fue ratificada aquí en Colombia por una ley de la República. De tal manera que, digamos, nosotros tenemos que, por un lado, dar cumplimiento al Código Mundial Antidopaje y a las auditorías de la WADA, y por otro lado, pues cumplir con la Convención Internacional contra el Dopaje de la UNESCO, es decir, los estados parte de la ONU están obligados a cumplir con esa convención. En esa, digamos, la UNESCO invita, bueno, no solamente invita, sino que prácticamente obliga a los estados parte a seguir ciertas regulaciones. Entre esas regulaciones ha invitado a los estados parte a que hagan normatividad, a que tengan una legislación de tal forma que esté dirigida a disminuir la disponibilidad de las sustancias prohibidas en el deporte en la comunidad deportiva. Y como muchos otros países lo están haciendo, entonces se penaliza con este proyecto de ley, se penaliza el tráfico, la posesión, el tráfico y la administración de sustancias prohibidas en el deporte. Entonces, la idea del proyecto de ley es la reforma del artículo 380 del Código Penal, que, digamos, pues es un artículo pues viejo que penaliza la administración de sustancias, pero se refería únicamente a las sustancias que causaran dependencia. Y en el concepto de dopaje moderno actual, pues existen muchas sustancias y la mayoría de las sustancias prohibidas en el deporte no causan dependencia. A ver si le estamos entendiendo bien y para que a nuestros televidentes les quede claro. Esto podría traer una mala interpretación de ese artículo y podría generar confusiones. Por ejemplo, aquí no se prohíbe la venta de algunas sustancias como anabólicos, no sé, temas para aumentar la musculatura, para mejorar el rendimiento cardiorrespiratorio.
¿Y habría entonces una persecución a todo este mercado que aparentemente no es prohibido en Colombia? Sí, es importante hacer esas aclaraciones. Es decir, no van a pasar cosas como, por ejemplo, que se vaya a mandar a la cárcel a un deportista que se dope. Por ejemplo, eso no va a pasar. Lo que se está penalizando es el tráfico de sustancias prohibidas en el deporte. Existen unas redes de tráfico que inclusive utilizan las mismas vías del narcotráfico para importar, para traer sustancias que son prohibidas en el deporte y las venden en un mercado negro, ¿sí? De tal manera que ese sería el objetivo básico de la penalización, digamos, como de la tipificación de ese tráfico y esa posesión como un delito. Ahora, por ejemplo, un deportista que tenga una sustancia prohibida tiene que tener una fórmula médica, tiene que tener una autorización de uso terapéutico, tiene que tener un permiso especial para poder tener esa sustancia. ¿Por qué? Porque la necesita para el tratamiento médico, un tratamiento médico específico. Me refiero, por ejemplo, a sustancias como la insulina. La insulina es una sustancia que es prohibida en el deporte, pero un deportista que sea diabético, insulino dependiente, pues por supuesto que tiene que cargar su insulina para todas partes y tiene que administrársela y ese tipo de cosas. De tal manera que él va a tener un permiso que se llama una autorización de uso terapéutico, y ese permiso pues le permite al deportista tener en su posesión sustancias que de otro modo serían prohibidas en el deporte. Claro, doctor. O sea que estamos en un momento importante, en un momento clave para entender toda esta modificación que se haría de pronto al Código Penal. ¿Qué otras sustancias que de pronto son de libre venta en Colombia podrían empezar a ser restringidas? No sé, si algunos analgésicos, bueno, estamos en una época en que la gente está un poco paranoica con el tema de la automedicación por el COVID. ¿Qué otras sustancias podrían empezar a entrar en esa discusión? Bueno, las sustancias prohibidas en el deporte son muchas. Digamos, están divididas en varios capítulos y estarían, por ejemplo, por decírtelo así de manera gruesa, los esteroides anabolizantes, están las hormonas y moduladores metabólicos, están las estimulantes, están algunos métodos como por ejemplo la autotransfusión sanguínea, están hormonas como la eritropoyetina, están los cannabinoides, etcétera. De tal manera que la lista es muy grande. Ahora, ¿qué es lo que se pretende? Lo que se pretende es que esas sustancias que están prohibidas en el deporte no lleguen a disponibilidad de la comunidad deportiva, que no lleguen, digamos, a estar a disposición de los atletas o de personal de apoyo que pudiera estar asesorando al atleta. Ese es digamos, como el objetivo del proyecto de ley. No significa, por ejemplo, que las farmacias o el comercio normal de medicamentos pues se vaya a ver alterado por esto y digamos ellos podrán seguir vendiendo sus productos común y corriente, porque es que realmente hay muchos medicamentos que son considerados dopaje y que son de uso normal entre la comunidad. Tema muy interesante, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí aclarándonos estas dudas. Vamos a hacer una pequeñita pausa y ya regresamos con este tema del control al dopaje en Conversaciones en Casa. Regresamos a Conversaciones en Casa con este tema interesante que es el control al dopaje y todo lo que puede estar cambiando en unos años para poder
poder tener un mejor control en Colombia. Seguimos con el doctor Orlando Reyes y bueno, vamos a entrar un poquito en el tema como de esta época que estamos viviendo. ¿Ustedes cómo han trabajado durante estas cuarentenas, durante esta pandemia? ¿Se han podido hacer muestras? Sabemos que no hay competencias, pero los atletas han seguido entrenando de alguna manera con perspectivas a sus competencias ya probablemente el año entrante y los Juegos Olímpicos el año entrante. ¿Se han podido hacer muestras? ¿Cómo han trabajado ustedes para controlar a los atletas? Bien, pues a comienzo de año inicialmente pues empezamos a hacer el muestreo común y corriente en competencia, fuera de competencia, pero pues con el advenimiento de esta emergencia sanitaria pues hubo que cambiar, como todo el mundo en sus ámbitos de trabajo, pues hay que modificar cosas y, digamos, adecuarse a las nuevas realidades. Lo que nosotros hicimos, pues obviamente, como todo el mundo, fue parar las actividades de campo inmediatamente, pues haciendo caso a todas las regulaciones nacionales, de tal manera que entonces concentramos, digamos, como nuestros esfuerzos en ir preparando cuál sería el nuevo escenario para tomar estas muestras cuando ya, digamos, las condiciones lo permiten. Eso, digamos, fue es a lo que más le hemos dedicado tiempo en estos últimos meses. Nosotros tenemos muchas otras actividades, entre ellas las de educación y prevención, que, digamos, son muy importantes para la comunidad deportiva y con digamos, nuevos sistemas de comunicación que existían pero que ahora se han desarrollado más, pues nosotros hemos venido trabajando con las federaciones deportivas nacionales en esa parte de educación y prevención. Y por otro lado, pues hemos estado desarrollando los protocolos para hacer las muestras en competencia y fuera de competencia. En este momento, digamos, estamos desarrollando, se están desarrollando en el país algunos entrenamientos en algunos deportes individuales, de tal manera que nosotros pues ya tenemos protocolos para empezar a desarrollar las muestras en esos entrenamientos. Las muestras se toman en competencia y fuera de competencia, pero competencias pues no hay todavía. Sin embargo, las muestras fuera de competencia son cada vez más importantes para todas las organizaciones nacionales antidopaje. Nosotros estamos planeando iniciar muy pronto las muestras fuera de competencia en los deportes que ya estén entrenando, y también en los deportistas pues que estén en sus casas, porque hay muchos deportistas que están entrenando en su casa, de tal manera que ya tenemos los protocolos. Ya tenemos nuestros oficiales de control dopaje con estos nuevos protocolos, los hemos ya capacitado en la toma de las muestras en estas nuevas circunstancias y pues estamos haciendo los contratos de las compras de los equipos de protección tanto para el médico, para el oficial de control dopaje, como también para los deportistas y para los chaperones que van a estar, digamos, en las tomas de las muestras. Lo que hacen las organizaciones antidopaje es establecer una cosa que se llaman el muestreo fuera de competencia por grupos registrados de controles. Entonces, lo que nosotros tenemos es un programa de paradero en el cual nosotros tenemos la localización de los deportistas. Les hemos pedido a todas las federaciones deportivas nacionales las bases de datos de sus deportistas, la localización de ellos, de tal manera que nosotros podamos tener una facilidad para desarrollar controles sin previo aviso fuera de competencia. Eso es, digamos, ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Vamos a comenzar muy pronto, ya estamos listos para iniciarlo, pero hasta el momento no hemos tomado muestras en estos últimos meses. Doctor Orlando, más adelante vamos a estar hablando justamente de ese muestreo inteligente, pero ahorita le quiero preguntar, ustedes dentro de esos programas de trabajo de prevención y de educación han estado trabajando en conjunto con las federaciones, con las diferentes federaciones deportivas del país. ¿Cómo ha sido ese trabajo en conjunto y cuál es la premisa y esas políticas que se quieren implementar para reducir el uso de sustancias prohibidas en Colombia?
Pues bien, eso digamos es una actividad que hemos hecho siempre en el Ministerio del Deporte. Esa parte educativa es muy importante, es importante porque hay casos, por ejemplo, en los cuales los deportistas pudieran llegar a presentar hallazgos analíticos adversos o como se llama comúnmente resultados positivos por desconocimiento de pronto, porque de pronto se han dejado llevar por propaganda, por internet, por datos, por una cantidad de cosas. Entonces nosotros permanentemente tenemos que estar allí, haciendo y desarrollando esas actividades educativas y preventivas con toda la comunidad. Pero nosotros, digamos, no estamos solos. La lucha mundial antidopaje tiene, digamos, dos grandes columnas. Una es el movimiento olímpico y paralímpico, ¿sí? Desde el Comité Olímpico Internacional, las federaciones deportivas internacionales y sus filiales nacionales, el Comité Olímpico Colombiano, el Comité Paralímpico Colombiano, las federaciones deportivas nacionales colombianas, etcétera. Todo eso es la parte como del movimiento olímpico. Y por otro lado están los gobiernos. Están las organizaciones nacionales antidopaje como nosotros, están las organizaciones regionales antidopaje, que son asociaciones de varios países que no tienen, digamos, organizaciones fuertes y que se asocian para poder cumplir con el código. De tal manera que los signatarios del Código Mundial Antidopaje no somos solamente las organizaciones nacionales antidopaje, sino también las federaciones internacionales y las federaciones nacionales como sus filiales. De tal manera que no solamente tienen que cumplir con el código, sino hacerlo cumplir. Y una parte importante del cumplimiento del código es precisamente la parte educativa y preventiva. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que nosotros desarrollamos los programas de educación y prevención permanentemente, pero que las federaciones deportivas nacionales también tienen que hacer un esfuerzo muy importante con sus deportistas afiliados, con sus deportistas federados, para también desarrollar a motu propio, para desarrollar de iniciativa propia también programas de prevención y educación con sus deportistas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacer, digamos, como alianzas estratégicas con las federaciones, de tal manera que nosotros hablamos con los presidentes de las federaciones o nosotros vamos a las federaciones, o las federaciones nos buscan a nosotros también, nos dicen, mire, quiero desarrollar este programa de educación y prevención con unos deportistas, o inclusive también, por ejemplo, los institutos departamentales nos llaman, las universidades también nos han llamado, de tal manera que hacemos esas alianzas estratégicas con diferentes actores y desarrollamos actividades de educación y prevención. Doctor, precisamente es importante que los deportistas estén muy empapados de en qué consisten los controles antidopaje, porque tal vez choca un poco, a ellos les choca un poco los controles que se hacen sorpresa. Y de hecho, hace algunas décadas el ciclismo se sintió perseguido por esos controles sorpresa que hacían en los hoteles, que hacían en las concentraciones. Bueno, era necesario porque al final se descubrió que había todo un entramado de tráfico de drogas dopantes para los ciclistas. Pero se sigue haciendo los controles sorpresa y el atleta tiene que estar dispuesto y no se puede negar, porque pues se le abre un caso también de resultados adversos si se niega a hacer la prueba. Sí, claro. Y como les decía, en el mundo ahora los controles se hacen cada vez más fuera de competencia. ¿Por qué? Porque, digamos, son controles más eficaces en el momento de tratar de detectar sustancias prohibidas en el deporte. Las personas que lamentablemente no están muy de acuerdo con el juego limpio, las personas que no son solamente además los deportistas, sino algunas personas del personal de apoyo que pueden estar cerca del deportista. Muchos de los casos de dopaje tienen no solamente el compromiso del deportista, sino de otras personas alrededor del deportista. De tal manera que las personas que no digamos, como que están muy de acuerdo con el juego limpio, que quieren hacer la trampa, la hacen generalmente fuera de competencia. Ellos utilizan, digamos, se asesoran bien con médicos, químicos, fisiólogos, etcétera, y juegan con una cosa que se llaman los tiempos de vida media, con unas curvas de farmacocinética, farmacodinámica, etcétera, de tal manera que pues utilizan las sustancias prohibidas en periodos fuera de competencia. Se favorecen de los efectos fisiológicos de esas sustancias prohibidas, y cuando ya
llegan el momento de la competencia o el juego multideportivo, etcétera, pues ya prácticamente en algunos casos podían ser indetectables. De tal manera que nosotros, y en todo el mundo es así, se está haciendo un muestreo más importante fuera de competencia para prevenir precisamente que se haga este tipo de maniobras. Doctor, no podemos preguntarle por los casos de dopaje que han sido noticia este año y evidentemente, como en los juicios o durante un proceso legal normal, no se puede hacer mucha referencia al tema, pero le quiero preguntar, ¿hoy en día es mucho más fácil que un deportista arroje un resultado adverso? Por ejemplo, en el caso de la boldenona, ¿puede ser tan accidental como se presume? Bueno, digamos que la boldenona es una sustancia prohibida, comencemos por allí. Está en la lista de sustancias prohibidas, es un esteroide anabolizante, se ha usado en dopaje, se utiliza en dopaje, de tal manera que pudiera presentarse las dos situaciones. O pudiera presentarse que la aparición de boldenona en una sustancia, en una muestra de un deportista se deba a la utilización intencionada de esa boldenona como esteroide anabolizante, o pudiera deberse, por otro lado, a una posible contaminación. Entonces, ¿qué dice el Código Mundial Antidopaje? El Código Mundial Antidopaje tiene una cosa que probablemente no está en otras partes, digamos, como el derecho penal, etcétera, que es la responsabilidad objetiva. Y eso significa básicamente que el deportista es responsable de todo lo que aparezca en su cuerpo en primera instancia. O sea, es responsable de si en una muestra aparece una sustancia prohibida, pues él es responsable de todo lo que aparezca en su cuerpo, de todo lo que ingiera, de todo lo que se administre, de todo lo que consuma, de todo lo que coma, de todo lo que beba, etc. Y ya después, entonces, pues en el caso de que salga una sustancia como esa que usted está refiriendo, digamos, se acusa al deportista e inicia un debido proceso con el deportista. De tal manera que el deportista se asesora y pues ya presentará las pruebas tratando de demostrar si la persona cree que hubo una contaminación, y que esa fue la causa de que saliera la sustancia prohibida en la muestra, pues tiene que demostrarlo. Y tiene que demostrarlo con unas pruebas, con unas evidencias que ya la comisión disciplinaria o el tribunal que esté, digamos, manejando el caso, estudiando el caso, pues evaluará para poder mirar si al final pues el deportista va a ser sancionado o no va a ser sancionado. La boldenona específicamente es una sustancia que digamos está autorizada acá por la ley, está autorizado su uso para el engorde de ganado vacuno y bueno, creo que otros ganados también, pero específicamente el ganado vacuno. Esas sustancias que están autorizadas para el engorde de ese ganado, específicamente la boldenona, tienen, digamos, una normatividad, no se usan o no se deben usar de manera, digamos, desordenada, sino que tienen que seguir las normas del ICA, del INVIMA, etcétera. Específicamente del ICA. Hay unas resoluciones que normatizan el uso de ese tipo de sustancias y les dice a las personas, a los ganaderos que utilizan esas sustancias, cuál es el tiempo de retiro. El tiempo de retiro es el momento en que se retira la sustancia, se utiliza por última vez hasta el sacrificio del animal. De tal manera que el tiempo de retiro le garantiza, digamos, a la comunidad que no vaya a haber rastros de esas sustancias en los productos cárnicos, que ya los evalúa también el INVIMA para mirar si hay trazas de algunos productos. Entonces, ante la posible contaminación de la boldenona con boldenona de los productos cárnicos, pues el INVIMA y el ICA son las instancias que tienen que desarrollar los estudios y tienen que mirar si realmente hay un problema sanitario con ese tipo de sustancias.
hasta donde nosotros como Ministerio del Deporte nos hemos reunido con ellos, con el INCA y el INVIMA, pues no nos han mostrado todos los estudios, hemos tenido varias reuniones, inclusive hicimos un grupo de investigación para empezar a hacer unas pruebas y además ellos nos mostraron sus estudios previos de acuerdo a los datos que se tienen hasta el momento o que tienen ellos hasta el momento, pues no existe una evidencia contundente que exista una emergencia sanitaria por el uso o por la presencia de contaminación de boldenona en la carne. Y tocamos este tema de la boldenona justamente porque este año hubo un deportista colombiano, Robert Farah, que tuvo, digamos, el caso y se pudo defender de tal manera que se demostró que la sustancia tal vez había sido ingerida accidentalmente. Vamos a una corta pausa y volvemos para hacer el cierre de nuestro programa dedicado hoy al control al dopaje en Colombia. Seguimos en nuestra noche de conversaciones en casa y con el deporte como antídoto, hablando del dopaje y del antidoping también en tiempos de pandemia. Estamos con el doctor Orlando Reyes y, doctor, le quiero preguntar por la Agencia Mundial Antidopaje, porque sabemos que hay una lista larguísima de sustancias prohibidas y a raíz de lo ocurrido en los Juegos Olímpicos de invierno en Sochi, en los que se presume que muchos deportistas se doparon y en Rusia cambiaron las pruebas, pues digamos que han sido implacables o la WADA se ha vuelto implacable con este tema. ¿Ustedes creen que a futuro, o cuál es su percepción, por ejemplo, de que la WADA pueda de pronto flexibilizarse un poco? Es decir, si estamos tan expuestos a comernos un pedazo de carne y contaminarnos, de pronto en algún momento la WADA va a ser un poco más flexible con algunas sustancias o definitivamente sigue muy arraigada el tema de la lucha con cualquiera de todas las sustancias que están en esa enorme lista. Bueno, pues mira, de todas maneras, el tema de la contaminación que usted sugiere es un problema a nivel mundial. Sí, es un problema a nivel mundial y realmente lo de la carne es el más pequeño de los problemas. La mayoría de los problemas de contaminación se dan por algunos suplementos y complementos alimenticios del mercado negro, a veces donde se puede presentar adulteración y hay una cantidad de sustancias que se venden por las redes, por internet, increíbles, y son sustancias o son complementos o suplementos que no dicen todo lo que tienen o no tienen todo lo que dicen. De tal manera que el deportista se ve a riesgo de eso. El código y el estándar internacional, el próximo año empieza a funcionar un estándar internacional de manejo de resultados. El código y el estándar internacional tienen un capítulo especial, tienen unas consideraciones especiales sobre los productos que son o que han estado probablemente contaminados. Entonces, allí pudiera, si el deportista llega a demostrar que ese producto fue contaminado, si llega a demostrar cómo ingresó a su organismo y si llega a demostrar que no lo hizo con una intención de doparse, pues el manejo de resultados va a ser diferente con esos deportistas. De tal manera que digamos, la flexibilización en esos casos existe, pero pues no se puede hablar de una flexibilización en forma general sobre todas las sustancias prohibidas porque realmente pues el dopaje es un fenómeno que existe, es un fenómeno que no va a dejar de existir, de tal manera que la regulación tiene que ser contundente y tiene que mandar un mensaje fuerte sobre las personas que hacen la trampa. Eso no puede cambiar. Doctor, pasemos al tema del fútbol colombiano. Este campeonato se va a reanudar, tal vez serían solo 3 meses de final de este año. ¿Y cómo se plantea la toma de las muestras para el control antidoping en el fútbol? ¿Van a seguir siendo 2 partidos por fecha o en algún momento llegará lo ideal que es que cada partido tenga su control? Pues digamos, en ninguna parte se hacen controles en todas las competencias de todas las federaciones, de todas las disciplinas deportivas, en todos los eventos deportivos. Eso no se puede hacer, no se hace en ninguna parte del mundo. Digamos, el fútbol para nosotros es un deporte más de todas las
alrededor de 60 federaciones que ahora actualmente deben estar, digamos, como reconocidas por el Ministerio del Deporte. De tal manera que nosotros planeamos los controles en el fútbol como se planean en cualquier otro deporte. Veremos cómo van a ser las competencias, el cronograma de competencias en ese deporte, de tal manera que podamos hacer ese muestreo. Como le digo yo, nosotros vemos el fútbol como un deporte, digamos, que es importante, por supuesto, pero es igual que los demás deportes. Así que habrán controles fuera de competencia muy importantes. Ahí es importante que digamos que las personas y por ejemplo ustedes los medios de comunicación entiendan que va a haber más controles fuera de competencia y probablemente nos van a ver menos en las competencias. Ahora, específicamente en el fútbol, pues nosotros lo que hemos venido haciendo es un plan de distribución de controles en competencia, y de tal manera que se cubran unos eventos deportivos, que se cubran unos partidos. Veníamos haciendo junto con la federación un sorteo, de tal manera que cada una de las fechas se sorteaban más o menos uno o dos partidos, y pues nosotros hacemos el control dopaje allí en esos partidos. La idea es poder continuar, es hacerlo porque pues es importante y digamos se tiene que garantizar también el juego limpio en el fútbol, así que pues vamos a continuar cuando ya se empiecen a dar los eventos deportivos, los partidos en sus ligas. Pues nosotros vamos a hacer los controles allí también. Hemos hecho en años anteriores, digamos, como una alianza también con la Federación y la DIMAYOR, de tal manera que ellos también aporten para el control antidopaje. El control antidopaje es supremamente costoso. Es unos recursos gigantescos los que digamos destina el gobierno nacional y el Ministerio del Deporte en el control de dopaje, tanto en la parte de la Organización Nacional Antidopaje como en la parte del laboratorio. Son recursos muy altos. Entonces lo que nosotros hemos hecho algunas veces es una alianza también con DIMAYOR y Federación, donde ellos hacen también un aporte para poder hacer ese control de dopaje efectivamente. Doctor, ya que usted menciona otros deportes, ¿cómo reiniciará la Organización Nacional Antidopaje sus labores? ¿Va a ser al mismo tiempo en que se vayan activando diferentes disciplinas o cuál es el plan a seguir? Bien, nosotros lo primero que vamos a iniciar son los controles fuera de competencia, como te digo. O sea, ir hasta el entrenamiento, ir hasta la casa del deportista inclusive. Nosotros tenemos 3 grupos registrados de controles. Uno es el grupo, digamos, del Testing Pool 1, lo denominamos así, donde hay un grupo de deportistas que tienen que registrar su paradero en un sistema que se llama el sistema Adams, y ellos pues tienen que decir dónde viven, dónde entrenan, una hora donde se puedan localizar para hacer controles fuera de competencia sin previo aviso, etcétera. Y otros 2 grupos que son más grandes también, donde nosotros tenemos la información del paradero de ellos proveniente de las bases de datos de las federaciones. De tal manera que lo primero que vamos a hacer es eso, iniciar con los controles fuera de competencia, en entrenamientos y en la casa de los deportistas. Cuando empiecen ya los deportes y ya empezaron probablemente algunos deportes individuales, entonces estaremos también en los sitios de entrenamiento. Veremos cuándo comienzan las competencias. Cuando comiencen las competencias, entonces nosotros meteremos dentro de una cosa que se llama el plan de distribución de controles. Estaremos involucrando también todas las competencias porque nos interesan también las competencias en todos los deportes. Me imagino que primero iniciarán los deportes individuales y posteriormente vendrán los deportes de conjunto, los deportes de grupo. Así que empezaremos primero los controles en los deportes individuales. Aquí hay unos compromisos, inclusive, por ejemplo, tenemos pendiente para el próximo año los Juegos Panamericanos, también los Juegos Panamericanos Junior, que van a ser en Cali. Están programados para el próximo año, creo que iban a ser para este año, pero van a ser para el próximo año. Y ese es otro reto importante también, por ejemplo, para
la Organización Nacional Antidopaje y para el Ministerio del Deporte, poder hacer el control dopaje en esos juegos multideportivos. Doctor, estamos en una época difícil que nadie sabe manejar. Esto, pues, como a los gobiernos y a la gente, a todo el mundo le cogió como por sorpresa. De pronto los deportistas están un poco concentrados en mantenerse con salud, en proteger a sus familias. Quizás ustedes piensan que de pronto va a haber muchos resultados adversos por automedicación de los deportistas porque se sintieron de pronto con síntomas, tomaron algo. ¿Cómo están previendo ustedes el post-pandemia en el control antidoping? Bien, como todo, prácticamente la pandemia vino a introducir, llamo yo, un factor de incertidumbre. Y en el dopaje pues también. Sin embargo, el tema, por ejemplo, de la medicación, nosotros lo abordamos desde el punto de vista, como les decía hace un rato, de la educación y prevención. Nosotros en todas estas conferencias que hemos tenido a lo largo de estos meses, insistimos muchísimo en que el deportista no se automedique y en que el deportista se asesore primero de un médico, de un nutricionista, etcétera, para tomar o un medicamento o un complemento alimenticio si es que lo necesita realmente. De tal manera que los deportistas de alto rendimiento o los deportistas federados, los deportistas que están en el deporte asociado, en general ellos tienen un grupo de profesionales que nosotros y que el código le llama personal de apoyo, que son el médico, la nutricionista, el fisioterapeuta, el psicólogo, etcétera, que asesoran permanentemente al deportista para que tenga un mejor rendimiento y para que conserve su estado de salud. Entonces es importante ese tema, ¿no? Hay un estándar internacional que se llama el estándar de autorizaciones de uso terapéutico que le dice a los deportistas y que ellos conocen que no deben automedicarse y que si van a tomar una sustancia que puede ser prohibida, pues entonces tienen que pedir un permiso para hacerlo. Y por otro lado, ellos ya, saben, la mayoría de los deportistas de rendimiento saben que no tienen por qué automedicarse y que no tienen por qué ir a comprar, un complemento o un suplemento en un sitio X para que no conozcan y que no se conozca la procedencia y además sin que se lo haya formulado el médico o el nutricionista. De tal manera que esa parte que usted menciona, nosotros la abordamos desde ese punto de educación y prevención. Doctor, ustedes con esa certificación que recibieron el pasado 4 de junio, se proyectan como una de las potencias panamericanas en temas antidopaje. ¿Qué le depara a la Organización Nacional Antidoping de Colombia? ¿Y cuáles son ahora esos retos para seguir mejorando? Bien, muy interesante. Colombia siempre ha sido desde hace unos años una organización antidopaje muy fuerte, tal vez la tercera después de Estados Unidos y Canadá. Actualmente, se han hecho auditorías en algunos de estos países y bueno, nosotros estamos ya, como que Chile está a la altura de Colombia, más o menos, ya. Después vendrían México, Brasil y de ahí hacia abajo, otros países. Siempre hay retos, siempre todo proceso es susceptible de mejorarse, de tal manera que nosotros lo que queremos hacer es mejorar nuestra parte de educación y prevención. Ya vamos a tener la página dentro del Ministerio del Deporte, vamos a tener un link y una página propia de la Organización Nacional Antidopaje que nos va a permitir difundir más todos estos tipos de mensajes. Vamos a continuar con esas alianzas estratégicas y por otro lado, pues esperaremos a que el laboratorio de Bogotá pues abra y eso nos daría a nosotros mucha mayor capacidad analítica porque nos viene inmediatamente a bajar los costos son altísimos. Nosotros trabajamos actualmente con el laboratorio de Salt Lake City en Estados Unidos y pues los costos son muy altos, de tal manera que pues la idea es continuar con eso que nosotros llamamos el muestreo inteligente, que es un muestreo basado en unos factores de riesgo. Nosotros tenemos una cantidad de factores de riesgo
miramos los deportes y las disciplinas, valoramos los factores de riesgo, los ponderamos y finalmente hacemos una sumatoria y miramos y cuando hagamos un orden de esa sumatoria, pues vamos a tener cuáles son las disciplinas y deportes. De hecho, ya lo tenemos, pues funcionamos todo el tiempo con esos factores de riesgo, saber cuáles son las disciplinas en las cuales hay más probabilidad de que se usen sustancias prohibidas. De tal manera que nosotros dirigimos un poco más, es un muestreo más focalizado hacia las disciplinas que tengan más riesgo de probable uso de sustancias prohibidas. Y pues ahora, por ejemplo, se está participando en un estudio de investigación con la UADA, estamos nosotros allí, sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial para poder analizar o hacer análisis de datos sobre disciplinas, deportes, deportistas, resultados deportivos, etcétera, y que puedan, digamos, llevar a las organizaciones antidopaje a una mejor focalización y un muestreo más dirigido y más específico para detectar el posible uso de sustancias prohibidas. Muy bien, doctor Orlando, muchísimas gracias por todas estas claridades que nos dio esta noche en conversaciones sobre la ciencia en el deporte, porque es importante también que nuestros televidentes sepan cómo se maneja el tema científico en el desarrollo del deporte en Colombia y en todo el mundo. Muchísimas gracias, doctor Orlando Reyes, gracias también a Paula y a ustedes los televidentes de Capital. Los invitamos a que sigan con toda la programación de este sábado en la noche.